Pasé 40 años como auditor forense, cazando criminales de cuello blanco. Pero mi yerno solo vio a un anciano frágil al que podía explotar. Se mudó a mi casa, manipuló psicológicamente a mi hija, e intentó envenenar mi chocolate caliente, todo para robar los ahorros de toda mi vida mientras yo dormía. Lo que él no sabía es que yo había cambiado las pastillas, había instalado cámaras ocultas, y había preparado su cajón objetivo con un sistema de contramedidas de alta velocidad. En lugar de una víctima indefensa, encontró a un profesional retirado, que había convertido la habitación de invitados en una celda de detención para la policía. Antes de mostrarles las imágenes de él caminando directo hacia la trampa, cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo esto, y por favor, suscríbanse si les encanta ver cómo un estafador recibe su merecido. La celebración en cuestión era la cena de mi 68º cumpleaños en The Prime Rib, en el centro de Atlanta, un lugar donde la iluminación era tenue y los precios del menú eran lo suficientemente brillantes como para causar palpitaciones. Mi hija, Kendra, estaba sentada frente a mí, luciendo radiante con un vestido azul, pero sus ojos tenían esa tensión que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. A su lado estaba Marcus, su esposo desde hacía 3 años, luciendo un traje que brillaba bajo los candelabros y un reloj que probablemente costaba más que mi primer coche. Entonces Isaiah, dijo Marcus, recostándose en la cabina de cuero con un vaso de whisky de $50 en la mano, ¿has pensado más en vender ese mausoleo tuyo? Corté cuidadosamente un trozo de mi filete, tomándome mi tiempo para masticar y tragar antes de responder. Es una casa victoriana, Marcus, no un mausoleo, y no lo he pensado. Marcus soltó una risita, negando con la cabeza como si estuviera tratando con un niño terco. Vamos, hombre, son 4.000 pies cuadrados para un solo hombre, el mantenimiento por sí solo debe estar matando tu pensión. Noté que Kendra se movía incómoda en su asiento. Papá se las arregla bien, dijo ella suavemente, él ama esa casa. Marcus agitó la mano con desdén, haciendo que el hielo de su vaso tintineara contra el cristal. El amor no paga las facturas de calefacción, nena, solo digo, Isaiah, que a tu edad deberías estar mirando instalaciones de vida asistida. Lugares donde cocinen para ti y se aseguren de que no te caigas por las escaleras. El mercado está caliente ahora mismo, podríamos vender ese lugar por una fortuna, invertir el efectivo por ti y ponerte en algún lugar seguro. Me limpié la boca con la servilleta de lino. Tengo 68 años, Marcus, no 98. Todavía corro 5 millas a la semana, y ciertamente sé cómo manejar mis propias facturas de calefacción. Pero gracias por tu preocupación. El camarero llegó para rellenar nuestros vasos de agua, interrumpiendo a Marcus antes de que pudiera replicar. Observé a mi yerno de cerca, estaba vibrando con una energía extraña esa noche. Su pierna rebotaba debajo de la mesa, haciendo temblar ligeramente los cubiertos. Revisaba su teléfono cada 3 minutos, volteándolo para mirar la pantalla antes de volver a dejarlo. Para un hombre que afirmaba estar cerrando tratos millonarios en criptomonedas, parecía notablemente un hombre esperando una audiencia de sentencia. ¿Sabes?, continuó Marcus, ignorando la señal social para cambiar de tema. Tengo un amigo que dirige una comunidad para personas mayores de alto nivel en Buckhead, cosas de primera categoría. Si liquidamos tus activos ahora, podríamos conseguirte la suite del ático. Kendra puso una mano en su brazo. Cariño, basta, es el cumpleaños de papá, no hablemos de vender su casa. Marcus apartó el brazo, disfrazando el movimiento como si alcanzara su bebida. Solo estoy velando por el legado familiar, tenemos que ser prácticos con estas cosas. Los valores inmobiliarios fluctúan, es mejor cobrar mientras el hierro está caliente. Tomé un sorbo de agua. La ironía era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo de carne. Marcus Thorne, un hombre que nunca había sido dueño de una propiedad en su vida, dándome lecciones sobre equidad inmobiliaria. Conducía un BMW alquilado, usaba trajes alquilados y vivía en un condominio alquilado en Midtown que costaba 3 veces lo que debería. Él era todo superficie y nada de profundidad, un folleto brillante para un producto que no existía. Pidamos el postre,
dijo Kendra, con la voz un poco demasiado alegre, tienen esa tarta de chocolate que te encanta, papá. Le sonreí. Eso suena maravilloso, cariño. Comimos el postre en relativo silencio, aunque Marcus seguía tamborileando los dedos sobre la mesa, un ritmo caótico que me crispaba los nervios. Cuando el camarero finalmente trajo la cuenta, Marcus la arrebató con un gesto teatral. Esto va por mi cuenta, anunció, con su voz retumbando, nada más que lo mejor para el patriarca. Sacó una pesada tarjeta de metal negro de su billetera. Era una de esas tarjetas de crédito exclusivas solo por invitación, que se supone señalan riqueza ilimitada. La dejó caer en la bandeja, sin siquiera mirar el total. Vi al camarero alejarse. Vi a Marcus ajustarse la corbata, y sonreír una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vi al camarero detenerse en la estación terminal cerca de la cocina, lo vi pasar la tarjeta. Lo vi hacer una pausa, fruncir el ceño, y pasarla de nuevo. Luego lo vi levantar el teléfono. Mi estómago se tensó. No porque me preocupara la cuenta, sino porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Había pasado 40 años como auditor forense para grandes compañías de seguros. Conocía el lenguaje corporal del fracaso financiero, mejor de lo que conocía mi propia cara en el espejo. El camarero regresó, caminando lentamente. Se inclinó hacia Marcus, manteniendo la voz baja y discreta. Señor, lo siento mucho, pero la tarjeta fue rechazada. El aire en la mesa se desvaneció. Kendra jadeó suavemente. Marcus se puso de un tono rojo que chocaba con el cuero burdeos de la cabina. Eso es imposible, espetó, con la voz quebrada. Pásala de nuevo, es una cuenta ilimitada. Lo hice, señor, 2 veces, el sistema me está dando un código de error específico. Marcus se puso de pie, tirando su servilleta al suelo. Tu máquina está rota, o tal vez tu internet no funciona. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes cuánto dinero se mueve a través de esa cuenta diariamente? Siéntate, Marcus, dije, manteniendo mi voz nivelada, la gente está mirando. No me importa si miran. Siseó Marcus, aunque volvió a sentarse. Sacó otra tarjeta, una dorada esta vez. Prueba esta, y dile a tu gerente que quiero un descuento por la vergüenza. El camarero tomó la tarjeta dorada y se retiró. Marcus se rió nerviosamente, mirando a Kendra. Estos bancos, dijo, sus algoritmos de fraude son demasiado sensibles. Probablemente moví demasiadas criptomonedas esta mañana y se activó un bloqueo. Pasa todo el tiempo con individuos de alto patrimonio neto. Kendra asintió, pareciendo aliviada. Oh, eso tiene sentido, debe ser molesto. Yo no dije nada. Solo observé al camarero. Pasó la tarjeta dorada. Hizo una pausa, sacudió la cabeza. Comenzó a caminar de regreso a nuestra mesa, y esta vez no parecía arrepentido. Parecía cansado. Señor, dijo el camarero, dejando la tarjeta de nuevo en la mesa, rechazada también. ¿Le gustaría usar otra forma de pago? Marcus parecía haber recibido un puñetazo en la garganta. Abrió su billetera, mirando dentro como si esperara que el efectivo se materializara mágicamente. Estaba vacía. El silencio se alargó, agonizante y pesado. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué mi desgastada billetera de cuero. Saqué 3 billetes crujientes de $100 y los puse sobre la mesa. Eso debería cubrirlo, le dije al camarero. Quédate con el cambio. No, dijo Marcus, tratando de alcanzar el dinero. Isaía, guarda eso, yo tengo esto, solo necesito llamar a mi banquero, es un fallo técnico. Está arreglado, dije firmemente, indicándole al camarero que tomara el efectivo. Feliz cumpleaños a mí. Salimos del restaurante envueltos en una nube de tensión incómoda. Marcus murmuraba sobre el personal bancario incompetente y amenazaba con demandar a la compañía de tarjetas de crédito, mientras Kendra se disculpaba silenciosamente con la mirada. Pero mientras esperábamos a que el valet trajera el coche, pensé en lo que había visto en la pantalla del terminal del camarero cuando deslizó la primera tarjeta. Marcus pensaba que yo era solo un anciano con mala vista, pero había visto el reflejo en la partición de vidrio detrás de la estación de camareros. Vi el código que parpadeó en el sistema de punto de venta.
No era una alerta de fraude. No era un error del sistema. Era el código 51. En el mundo bancario, el código 51 no significa una cuenta congelada o un fallo técnico. Significa fondos insuficientes. Significa que la cuenta no está solo vacía, es un pozo seco. Marcus Thorne, el hombre que quería vender mi casa y administrar mis activos, no podía comprar una cena de bistec. Mientras le daba propina al valet con un billete arrugado de $1 que encontró en su bolsillo, me di cuenta de que algo peligroso se dirigía hacia mí. Un hombre con un ego tan grande y una cuenta bancaria tan vacía es como una rata acorralada. Morderá cualquier cosa para sobrevivir. El viaje de regreso a mi casa fue asfixiante, lleno de ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Cuando Marcus metió su BMW alquilado en mi entrada, los faros barrieron el porche envolvente y el intrincado borde de pan de jengibre de la fachada victoriana que tanto despreciaba. Para él, era una pila vieja de madera esperando ser convertida en efectivo, pero para mí, eran 40 años de historia, pagados con sangre, sudor y largas noches persiguiendo ladrones de traje. Kendra me acompañó a la puerta, agarrándome el brazo con fuerza. Lo siento mucho por esta noche, papá susurró, mirando hacia atrás, al coche donde Marcus estaba con el motor en marcha. Ha estado bajo mucha presión en el trabajo. Los mercados son volátiles, ya sabes. Le di unas palmaditas en la mano, sintiendo los temblores que intentaba ocultar. Está bien, cariño. Vete a casa. Descansa. Abrí la pesada puerta de roble y entré, escuchando mientras ella caminaba de regreso al coche. Pero en lugar de cerrar la puerta e irme a la cama, me moví rápidamente a través del vestíbulo hacia mi estudio, en la parte delantera de la casa. No encendí las luces. Conocía cada tabla del piso de esta casa de memoria y navegué por la oscuridad con la facilidad de un hombre que había pasado la mitad de su vida trabajando en las sombras. Me moví hacia la ventana panorámica que daba a la entrada y separé las cortinas de terciopelo solo 1 pulgada. Afuera, la escena que se desarrollaba era exactamente lo que esperaba y sin embargo hizo que se me helara la sangre. Kendra estaba en el asiento del pasajero, mirando hacia el frente, pero Marcus no estaba en el coche. Estaba parado junto al maletero, caminando de un lado a otro bajo el pálido resplandor de la farola. Tenía el teléfono presionado contra su oído, e incluso a través del doble cristal, podía ver la desesperación en su lenguaje corporal. No estaba hablando con un representante de servicio al cliente del banco. No agitas los brazos ni suplicas a un algoritmo bancario a las 10 de la noche. Estaba discutiendo con un ser humano, y a juzgar por la forma en que pasaba la mano por su cabello perfectamente peinado, estaba perdiendo la discusión. Lo vi dejar de caminar y girarse hacia mi casa. Miró hacia las ventanas del segundo piso, sus ojos escaneando la estructura oscura. No era una mirada de afecto familiar, ni siquiera de curiosidad. Era la mirada de un hombre hambriento mirando el escaparate de una panadería. Estaba calculando los pies cuadrados. Estaba estimando la equidad, estaba mentalmente arrancando el cableado de cobre de las paredes. Pateó el neumático de su BMW, un movimiento violento y repentino que hizo que Kendra saltara en el asiento del pasajero. Luego se compuso, se abotonó la chaqueta del traje y volvió a subir al coche. Mientras las luces traseras desaparecían calle abajo, dejé caer la cortina de nuevo en su lugar. Un padre normal podría haberse ido a la cama con la esperanza de que su yerno solucionara su mala racha. Un padre normal podría haber elegido creer las mentiras sobre cuentas congeladas y algoritmos de fraude sensibles. Pero yo no era un padre normal. Yo era un hombre que había puesto a gente en prisión por exactamente el tipo de farsa que Marcus había montado en la cena. Me senté en mi pesado escritorio de caoba y busqué la línea fija segura que guardaba específicamente para momentos como este. No me molesté con la lista de contactos de mi teléfono celular. Marqué el número de memoria, una secuencia de dígitos que no había usado en 2 años, pero que nunca podría olvidar. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz brusca respondiera. Vance, sabes que es casi medianoche. Hola Julian, dije suavemente. Espero que no estés durmiendo en el trabajo. Julian era un investigador privado que solía trabajar para la agencia.
Tenía acceso a bases de datos que hacían que los informes de crédito parecieran libros para colorear de niños. Si el dinero se había movido, escondido o desvanecido en cualquier lugar de los Estados Unidos continentales, Julián podía encontrar el rastro de papel. Necesito una inmersión profunda, dije, cortando las cortesías. Autopsia financiera completa. Activos, pasivos, líneas de crédito, cuentas en la sombra. Quiero saberlo todo. Julián suspiró, el sonido de un encendedor haciendo clic en el fondo. ¿Quién es el objetivo? Marcus Thorne, dije. Mi yerno. Hubo una pausa en la línea. El pesado y cargado silencio de un profesional que sabe que los trabajos familiares siempre son los más sucios. ¿Está en problemas, Isai? Intentó pagar la cena esta noche con una tarjeta negra que arrojó un código 51, le dije. Y hace 10 minutos miró mi casa como si quisiera liquidarla por piezas de chatarra. Código 51. Julián dejó escapar un silbido bajo. Eso no es solo estar quebrado. Eso es tierra quemada. ¿Cuál es su supuesta estafa? Comercio de criptomonedas. Inversiones de alta frecuencia. Las palabras de moda habituales. Está bien, dijo Julián, su voz cambiando al modo de trabajo. Ejecutaré los controles estándar esta noche, pero si está nadando en las piscinas oscuras, podría llevarme 24 horas encontrar los cadáveres. ¿Quieres el informe suave o la dura verdad? Quiero cada secreto sucio que haya intentado enterrar, le dije. Y Julián, busca deudas de juego. Busca préstamos privados de alto interés. La forma en que temblaba en la cena, esto no se trata solo de una mala inversión. Tiene miedo de alguien. Me pondré en ello. Cuídate la espalda, Vance. La familia desesperada es el peor tipo de enemigo. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. La casa se asentó a mi alrededor, la vieja madera gimiendo en el aire frío de la noche. Marcus había llamado a mi hogar un mausoleo, un lugar para los muertos. Estaba equivocado. Esta casa era una fortaleza. Era mi santuario. Y ahora, por primera vez en años, sentí el familiar zumbido de la adrenalina en mis venas. Mi yerno me había declarado la guerra esta noche, aunque él aún no lo sabía. Pensó que él era el tiburón en el agua, pero había olvidado que el océano está lleno de cosas mucho más antiguas y mucho más peligrosas que él. Me levanté y cerré la puerta del estudio con llave. La investigación había comenzado. 3 días después, la llamada telefónica que había estado esperando finalmente llegó, aunque la excusa fue más creativa de lo que anticipé. Era un martes por la mañana, ese tipo de día gris y lluvioso que hace que los huesos viejos duelan. Y yo estaba sentado en la mesa de mi cocina, tomando una taza de café negro. Cuando el nombre de Kendra parpadeó en mi pantalla, dejé que sonara 2 veces antes de contestar, preparándome para el pánico que sabía que estaría al otro lado de la línea. Papá estaba llorando, con la voz espesa y temblorosa. Siento mucho llamarte así, pero tenemos una emergencia. Tenemos que dejar el condominio. Ahora mismo. Dejé mi taza de café, manteniendo mi voz tranquila y firme. Cálmate, cariño. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Es el edificio, sollozó. Marcus dice que encontraron moho negro tóxico en el sistema de aire acondicionado. Los inspectores acaban de irse. Dijeron que es peligroso, que no podemos respirar el aire aquí ni una noche más. Tenemos que desalojar inmediatamente hasta que arranquen las paredes. Cerré los ojos por un breve segundo. Moho negro tóxico. Era una mentira brillante. Explicaba la salida repentina, la urgencia y la falta de empaque visible. Era mucho más aceptable que admitir que el propietario probablemente había llegado con el sheriff y una orden de desalojo. La remediación del moho lleva semanas, a veces meses. El desalojo toma minutos. Traigan sus cosas aquí, dije, inyectando la cantidad justa de preocupación paternal en mi tono. La casa es lo suficientemente grande. Ustedes dos pueden tomar la suite de invitados. Solo pónganse a salvo y vengan a casa. El alivio en su voz fue desgarrador. Gracias, papi. Estamos cargando el coche ahora. Estaremos allí en 1 hora. Llegaron en un camión de mudanzas alquilado que era demasiado grande para una estancia temporal por problemas de calidad del aire.
Si huyes de esporas tóxicas, tomas una maleta y un cepillo de dientes. No alquilas un U-Haul de 6 metros y empacas todo el juego de tu sala de estar. Me paré en el porche y los vi entrar. Marcus saltó del asiento del conductor, luciendo frenético y agitado. Estaba ladrando órdenes a Kendra, diciéndole que tuviera cuidado con sus cajas, gritándole cuando ella tropezaba en el pavimento mojado. Bajé los escalones arrastrando los pies, asegurándome de agarrar la barandilla con ambas manos, adoptando la postura de un hombre cuyas articulaciones eran rígidas y poco fiables. Necesitaba que Marcus me viera, no como el hombre que solía levantar el doble de su peso corporal, sino como un obstáculo frágil que podía pasar por encima fácilmente. Mañana difícil, grité, con mi voz ligeramente ronca. Marcus apenas me miró. Pesadilla Isaiah. Pesadilla absoluta. El propietario va a saber de mis abogados. Negligencia, eso es lo que es. Negligencia criminal. Me empujó una caja pesada a los brazos sin preguntar si podía manejarla. Toma, lleva esto adentro. Cuidado, es frágil. Tomé la caja, permitiendo que mis brazos se hundieran bajo el peso antes de estabilizarme. Eran libros o electrónica. La llevé al vestíbulo, observando mientras descargaban su vida en mi santuario. Trajeron todo. Máquinas de café expreso caras, palos de golf, equipaje de diseñador, una televisión masiva que parecía absurda para una estancia en una habitación de invitados. Esto no era una visita. Esto era una invasión. Una vez que el camión estuvo vacío y Kendra estaba arriba tratando de encontrar espacio para su guardarropa, Marcus se paró en mi vestíbulo, con las manos en las caderas, escaneando el espacio. No estaba mirando la arquitectura o las fotos familiares. Estaba mirando las cerraduras. ¿Sabes, Isaiah?, dijo, caminando hacia la puerta principal y moviendo la manija, este cerrojo es una broma. Es prácticamente una invitación. Cualquiera con una tarjeta de crédito podría abrir esto en 10 segundos. Me paré junto a la escalera, apoyándome pesadamente en la barandilla. Me ha mantenido a salvo durante 40 años, Marcus. Tenemos la vigilancia del vecindario. Marcus resopló, un sonido burlón que resonó en el pasillo de techo alto. La vigilancia del vecindario es para encontrar perros perdidos. Necesita seguridad real. Especialmente con nosotros, trayendo nuestros objetos de valor aquí. Caminó hacia el teclado de la alarma montado en la pared. ¿Cuál es el código para este sistema? Parece que es de los 90. Es más viejo que eso, murmuré, rascándome la cabeza como si intentara recuperar un recuerdo lejano. El código es... Bueno, usualmente lo tengo escrito en algún lugar. Creo que es mi cumpleaños. O tal vez el cumpleaños de Kendra. No lo pongo mucho ya. Es demasiado complicado recordar la secuencia. Marcus se giró para mirarme y sus ojos eran depredadores. ¿No pones la alarma? ¿Vives solo en una casa de 4.000 pies cuadrados llena de antigüedades y no armas el sistema? Lo olvido, admití, mirando mis zapatos. Y el ruido del pitido me confunde. A veces lo activo por accidente cuando dejo salir al gato. Es solo una molestia. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, el tipo de sonrisa que un lobo le da a una oveja coja. Eso es peligroso, Isaiah. Muy peligroso. Pero no te preocupes. Yo me haré cargo de la seguridad mientras estemos aquí. Me aseguraré de que todo esté cerrado herméticamente. Ya no tendrás que preocuparte por recordar códigos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el pasillo lleno de corrientes de aire. Él estaba estableciendo el control. Se estaba posicionando como el guardián de mi hogar. Al declarar que la seguridad era inadecuada, se estaba dando permiso para actualizarla, cambiarla o desactivarla según le pareciera. Gracias, Marcus, dije, dándole una sonrisa débil y agradecida. Eso me quita un peso de encima. Me he sentido tan cansado últimamente. Es difícil llevar la cuenta de todo. Se acercó y me dio unas palmaditas en el hombro, su agarre un poco demasiado firme, un poco demasiado condescendiente. Vamos a cuidar de ti, viejo. Tú solo descansa. Déjame manejar el trabajo pesado. Lo vi entrar en la sala de estar, criticando instantáneamente la ubicación de mi televisión y la antigüedad de mi enrutador. Estaba marcando su territorio. Pensaba que se había mudado a una fortaleza indefensa ocupada por un rey senil.
No tenía idea de que en el momento en que me dio la espalda, enderecé mi columna y revisé el sello de seguridad en la caja que me había entregado. Entré en la cocina para preparar té, con la mente acelerada. La historia del moho era basura. Los muebles significaban que no tenían a dónde ir. Y su obsesión con mis cerraduras no era para mantener a los intrusos fuera. Era para controlar quién podía entrar y, lo más importante, asegurarse de conocer cada estrategia de salida. Mientras el agua hervía, miré el reflejo en la ventana. Vi a un anciano con los hombros caídos, pero por dentro, el auditor forense estaba despierto y trabajando. Marcus Thorne acababa de mudar la escena de su crimen a mi casa y había invitado al investigador a mirar desde la primera fila. Serví el té, mi mano temblando lo suficiente para vender la actuación, y me preparé para el juego largo. El enemigo estaba dentro de las puertas, pero había olvidado comprobar si el caballo de Troya era en realidad una trampa. A la mañana siguiente anuncié que necesitaba recoger mis recetas para la presión arterial en la farmacia. Marcus estaba sentado en la mesa de mi cocina todavía en pijama, mirando su computadora portátil con la intensidad de un técnico de desactivación de bombas. Apenas me reconoció, solo me dio un saludo distraído mientras tomaba mis llaves. Kendra estaba en la ducha, el sonido del agua corriendo a través de las viejas tuberías enmascaraba mi salida. Conduje directo a The Silver Skillet en la calle 14, una institución de Atlanta donde las camareras te llamaban cariño y las cabinas de vinilo no habían sido cambiadas desde 1970. Era el tipo de lugar donde podías tener una conversación sin ser escuchado por un altavoz inteligente o un escalador social curioso. Julián me estaba esperando en la cabina de la esquina trasera, bebiendo un café negro y pareciendo un hombre que había visto demasiado del lado feo del mundo. No sonrió cuando me deslicé en el asiento frente a él. Simplemente empujó un grueso sobre de Manila a través de la mesa de fórmica, se quedó allí entre nosotros como un arma cargada. No te va a gustar esto, Isaiah, dijo Julián, con la voz ronca por años de fumar en cadena, es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Tomé el sobre, sintiendo el peso del papel dentro. Dime. Julián tomó un sorbo de café. Primero, el trabajo. Tu chico Marcus no ha estado empleado durante 6 meses. Fue despedido de esa firma de inversión boutique en abril. La causa del despido fue listada como problemas de rendimiento y violación de protocolos de cumplimiento. Estaba operando con dinero de clientes sin autorización. No presentaron cargos porque no querían la mala prensa, así que simplemente lo echaron silenciosamente por la puerta. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. 6 meses. Se había estado levantando cada mañana, poniéndose un traje, y besando a mi hija para despedirse durante medio año, fingiendo ir a un trabajo que no existía. ¿De dónde ha estado saliendo el dinero?, pregunté, abriendo la carpeta. Julian señaló la segunda página del informe. Liquidó su plan de retiro 401 OC. Maximizó cada tarjeta de crédito que pudo conseguir. Y cuando esas se secaron, comenzó a pedir prestado. Pero aquí está el golpe, Isaiah, no está invirtiendo en cripto. Quiero decir, le dice a la gente que lo hace, pero el rastro forense muestra algo completamente diferente. Miré los estados de cuenta bancarios que Julian había resaltado en amarillo. Códigos de transacciones en el extranjero. Nombres de comerciantes extraños que reconocí de mis viejos casos de fraude. Juegos de azar en línea, susurré. Póker de altas apuestas y apuestas deportivas, confirmó Julián. Lo de las criptomonedas es solo una tapadera. Suena sofisticado y volátil, así que cuando pierde dinero, puede culpar al mercado. Pero la verdad es que es un jugador degenerado. Ha quemado casi $200,000 solo en el último año. Miré los números. La pura escala del engaño era asombrosa. Había quemado toda su vida mientras Kendra planeaba su cena de aniversario. Pero esa no es la parte aterradora. Julian se inclinó más cerca, bajando la voz. La parte aterradora es a quien le debe ahora. ¿Ves esas transferencias en la parte inferior? Las que van a la firma de consultoría en Nueva Jersey. Asentí. El grupo Checkmate. Esa no es una firma de consultoría, dijo Julián sombríamente. Esa es una agencia de cobranza para un tipo muy específico de prestamista.
El tipo que no reporta a los burós de crédito y no envía cartas educadas. Operan desde un sótano en Newark. Marcus les debe $80,000. 80,000. Y el interés se compone semanalmente. Isaiah. Hice algunas llamadas a un contacto en vicios. Se dice en la calle que el grupo Checkmate le ha dado una fecha límite. Quieren un pago significativo para el viernes o van a enviar a alguien aquí para cobrar en persona. Y no cobran con maletines, cobran con bates de béisbol. Cerré la carpeta, mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una rabia tan caliente que sentía que podía derretir la mesa. Esto explicaba todo. El desalojo repentino. La necesidad desesperada de vender mi casa. El código 51 en el restaurante. Marcus no estaba solo quebrado. Era un hombre muerto caminando, y estaba tratando de usar los ahorros de mi vida para comprar su supervivencia. Los mudó a mi casa. Julián, dije en voz baja. Trajo este peligro a mi puerta. Está durmiendo al final del pasillo de mi hija mientras le debe dinero a mafiosos. Julián me miró con genuina simpatía. Está desesperado. Isaiah. Un hombre desesperado hará cualquier cosa. Robará a su madre. Traicionará a su esposa. Robará a su suegro. No eres familia para él en este momento, eres una alcancía. Eres lo único que se interpone entre él y una visita al hospital. Puse la carpeta de nuevo en el sobre y la guardé dentro de mi chaqueta. ¿Cuál es la línea de tiempo? Julián revisó su reloj. Mi fuente dice que la fecha límite es 72 horas. Viernes al mediodía. Si no les transfiere al menos 50,000 para entonces, el reloj se acaba. 72 horas. Por eso fue tan agresivo con las cerraduras. Por eso me estaba interrogando sobre mis activos. No tenía meses para manipularme para vender la casa, necesitaba efectivo, líquido e indetectable, y lo necesitaba ahora. Gracias, Julián, dije, sacando mi billetera para pagarle. Julián puso su mano sobre la mía. Ten cuidado, Isaiah. Si él sabe que tú sabes, podría entrar en pánico. Y si esos cobradores aparecen en tu casa buscándolo, no tendrán la oportunidad, dije, poniéndome de pie. Voy a encargarme de esto. Conduje a casa aturdido, la ciudad pasando en un borrón de gris y verde. Las piezas del rompecabezas habían encajado en su lugar, formando una imagen de claridad aterradora. Marcus no era solo un fracaso, era un pasivo. Le había mentido a Kendra durante meses, drenado su futuro, y ahora estaba planeando saquear mi pasado para cubrir sus huellas. Cuando entré en la entrada, vi a Marcus en el porche delantero. Estaba al teléfono de nuevo, de espaldas a mí, su mano cortando el aire en agitación. Parecía un hombre parado al borde de un acantilado, esperando un viento fuerte. Apagué el coche y me senté allí un momento, respirando el aroma de la lluvia y el cuero viejo. Había pasado 40 años atrapando criminales siguiendo el rastro de papel. Sabía cómo pensaban. Sabía cómo justificaban sus crímenes. Marcus se decía a sí mismo que solo estaba tomando prestado el dinero, que lo ganaría de vuelta, que estaba haciendo esto por la familia. Pero yo sabía mejor. No hay honor en los desesperados. Solo hay supervivencia. Revisé mi cara en el espejo retrovisor, alisando la ira, suavizando los ojos. Tenía que volver a entrar e interpretar el papel. Tenía que ser el anciano confundido y confiado por un poco más de tiempo. Salí del coche y caminé por la entrada, dejando que mi pie izquierdo se arrastrara solo una fracción de pulgada. Hola, Isaiah, dijo Marcus, girándose mientras me acercaba. Forzó una sonrisa que parecía una mueca. Conseguiste tus pastillas, ¿verdad? Me di unas palmaditas en el bolsillo. Las tengo. Aunque olvidé dónde estacioné el coche por un minuto. Envejecer es una molestia, Marcus. Se relajó visiblemente, la tensión en sus hombros cayendo. No te preocupes por eso. Es por eso que estamos aquí. Para ayudarte a llevar la cuenta de las cosas. Le devolví la sonrisa, una sonrisa dulce y senil. Estoy tan contento de que estés aquí, Marcus. Realmente lo estoy. Pasé junto a él hacia la casa, apretando el sobre contra mi pecho. Él pensó que yo era un cordero agradeciendo al lobo por la compañía. No tenía idea de que yo era el carnicero, afilando mi cuchillo.
Esa noche, la cena fue una representación teatral de crueldad, diseñada para desmantelar mi credibilidad pieza por pieza. Kendra había cocinado lasaña, su comida reconfortante, tratando de traer algo de calidez a una casa que se sentía cada vez más como un campo de batalla. Nos sentamos en el comedor formal, el silencio roto solo por el raspado de los cubiertos contra la porcelana y el tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo. Marcus trabajaba duro para proyectar la imagen del patriarca preocupado. Le sirvió a Kendra una copa de vino y cortó su pan, interpretando perfectamente el papel de esposo solidario. Luego dirigió su atención hacia mí, con los ojos brillando con una fría inteligencia calculadora. Isaiah, dijo Marcus, deteniéndose con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Recordaste apagar el gas en la chimenea de invitados de abajo? Olí algo raro cuando pasé por el estudio antes. Levanté la vista de mi plato, manteniendo mi expresión suave y confundida. No he usado la chimenea de invitados en 3 años, Marcus. La luz piloto ha estado apagada desde que Kendra se mudó. Marcus frunció el ceño, mirando a Kendra con exagerada preocupación. Eso es extraño. Podría haber jurado que olí gas. Tal vez giraste la válvula por error. Ya sabes, pensando que era otra cosa. Las mentes mayores pueden confundirse con perillas ideales. Sentí a Kendra tensarse a mi lado. Papá sabe cómo funciona la casa, Marcus, dijo ella, aunque a su voz le faltaba convicción. Solo digo, nena, continuó Marcus, bajando la voz a un susurro conspirador. Los accidentes ocurren. ¿Recuerdas ayer cuando olvidó dónde estacionó el coche? Solo necesitamos estar vigilantes. Odiaría que algo trágico sucediera, porque no estábamos prestando atención. Tomé un sorbo lento de agua. Era bueno. Tenía que dárselo. Estaba plantando semillas de duda en la mente de mi hija, regándolas con falsa preocupación. Necesitaba que ella creyera que yo estaba perdiendo mis facultades. De esa manera, cuando me robara, podría alegar que simplemente había extraviado el dinero, o lo había regalado en un ataque de demencia. Unos minutos más tarde, busqué el salero que siempre estaba a la derecha de mi centro de mesa. Había desaparecido. Fruncí el ceño, palpando el mantel. ¿Buscas algo?, preguntó Marcus, observándome de cerca. La sal, dije. Siempre está justo aquí. Marcus sacudió la cabeza con tristeza. Isaiah, pusiste la sal en el refrigerador. Debí hacerlo cuando estabas buscando la mantequilla. Parpadeé, fingiendo desconcierto. ¿Lo hice? Eso no suena a algo que yo haría. Me temo que lo hiciste, dijo Marcus, poniéndose de pie. Déjame buscarlo por ti. Caminó hacia la cocina y regresó 10 segundos después sosteniendo el salero de cristal. Estaba frío al tacto. ¿Ves? Justo al lado de la leche. Miré el salero, luego a Kendra. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Estaba viendo a su padre, el hombre que le había enseñado a equilibrar una chequera y cambiar un neumático, aparentemente perdiendo su control sobre la realidad. Lo siento, murmuré, tomando el salero. Mi mente debe estar divagando hoy. Está bien, papá, dijo Kendra, extendiendo la mano para apretar la mía. Has estado bajo mucho estrés con nosotros mudándonos. Es más que estrés, nena, dijo Marcus, volviendo a sentarse. Necesitamos ser realistas. Esto es un patrón. El coche, el gas, la sal. Cosas pequeñas ahora, pero ¿qué pasa con el mañana? ¿Qué pasa si olvida cerrar las puertas con llave? ¿Qué pasa si deja la estufa encendida? Bajé la cabeza, mirando fijamente mi lasaña. Necesitaba que pensaran que estaba roto, pero me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad no cruzar la mesa y borrar esa mirada engreída de su cara. Yo sabía exactamente cómo había llegado la sal al refrigerador. Marcus la había puesto allí mientras yo me lavaba las manos antes de la cena. Era una táctica clásica de luz de gas. Hacer que la víctima cuestione sus propios sentidos. Aislarla. Hacerla dependiente del abusador para la realidad. ¿Sabes?, dijo Marcus, agitando su vino. Mi amigo que da el seminario sobre cuidado de ancianos mencionó algo sobre el poder notarial. Solo como una red de seguridad, la habitación se quedó mortalmente silenciosa. Vi a Kendra estremecerse como si la hubieran abofeteado. ¿Poder notarial?, preguntó ella, con la voz temblorosa.
Marcus, papá está bien. Solo cometió un error con la sal. No es solo la sal, Kendra, dijo Marcus, endureciendo la voz. Son las finanzas también. Quiero decir, mira esta casa. Se está cayendo a pedazos. Él está sentado sobre una mina de oro de Equidad, pero vive como un indigente. Ese no es un comportamiento racional. Alguien necesita intervenir y ayudarlo a administrar sus activos antes de que lo pierda todo. Apreté mi servilleta debajo de la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ahí estaba. El juego final. No solo quería robar mi caja fuerte. Quería el control legal sobre toda mi vida. Quería firmar mi nombre, vender mi casa y drenar mis cuentas para pagar sus deudas de juego, todo bajo la apariencia de protegerme. Decidí darle lo que quería. Dejé que mis hombros se hundieran. Dejé que un temblor entrara en mi mano mientras levantaba mi vaso de agua. Tal vez, dije, mi voz quebrándose lo justo. Tal vez Marcus tiene razón, Kendra. Me he estado sintiendo tan confundido últimamente. Los días parecen desdibujarse. Solo quiero que todos estén a salvo. Marcus me miró, y por una fracción de segundo, vi el triunfo en sus ojos. Pensó que me había roto. Pensó que el león no tenía dientes. Podemos hablar de los detalles legales más tarde, dijo Marcus, con su tono magnánimo ahora que sentía que había ganado. Por ahora, concentrémonos en mantenerte cómodo, Isaiah. Yo me encargaré del trabajo pesado. Me aseguraré de que las facturas estén pagadas y la casa esté segura. Tú solo descansa. Me disculpé de la mesa temprano, alegando un dolor de cabeza. Mientras subía las escaleras, los escuché susurrando en el comedor. Está empeorando rápido, decía Marcus. Necesitamos actuar rápido, nena. Por su propio bien. No quería ver a un abogado, Marcus, susurró Kendra de vuelta, llorando. Se siente como si le estuviéramos quitando la vida. Estamos salvando su vida, mintió Marcus suavemente. Confía en mí. Llegué a la parte superior de las escaleras y caminé por el pasillo hasta mi dormitorio. Cerré la puerta y la bloqueé, apoyándome contra la madera. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el puro esfuerzo de contener mi rabia. Marcus Thorne había cometido un error fatal esta noche. Había asumido que porque yo estaba callado, era débil. Había asumido que porque yo era viejo, era estúpido. ¿Quería jugar juegos con mi cordura? Bien. Miré el reloj digital en mi mesita de noche. Los números rojos brillaban en la oscuridad. La fecha límite que Julián me había dicho se acercaba. A Marcus se le estaba acabando el tiempo, y la desesperación hace a los hombres descuidados. Había pasado la noche tratando de convencer a mi hija de que yo estaba perdiendo la cabeza. Había preparado el escenario perfectamente. Si yo afirmaba ver cosas, si afirmaba escuchar cosas, si afirmaba que alguien me estaba robando, él le diría a Kendra que era solo otra alucinación. La sal en la nevera, el gas en la chimenea. Todo era preparación para desacreditar al único testigo de su crimen. Pero había olvidado que un testigo no necesita ser creído si tiene evidencia. Caminé hacia mi tocador y miré el cajón donde guardaba mis papeles importantes. El cajón que Marcus había estado mirando durante días. Lo abrí y miré la pequeña llave de latón pegada a la parte inferior del borde. La llave de la caja fuerte. Mañana, la movería. Mañana, comenzaría a construir la trampa que lo atraparía. Marcus quería estar a cargo de mi seguridad. Le daría un sistema de seguridad que nunca olvidaría. Me desvestí y me metí en la cama, pero no dormí. Yacía en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba, escuchando el murmullo de voces abajo. No era la presa en esta casa, era la araña, y Marcus acababa de caminar hacia el centro de la red. Él pensaba que estaba manipulando a un anciano confundido, pero estaba a punto de descubrir que estaba tratando de quemar una casa hecha de asbesto. Dejémosle pensar que había ganado la batalla de la mesa de la cena. La guerra apenas comenzaba, y yo tenía 40 años de munición esperando entre bastidores. Dormir era imposible. Yacía en la cama mirando el techo, viendo las sombras del roble de afuera bailar sobre el yeso. El reloj digital en mi mesita de noche marcaba las 2:14 de la mañana, pero mi mente corría carreras. Cada crujido de la vieja casa sonaba como una alarma. Cada susurro del viento sonaba como una amenaza.
Había pasado 40 años sintonizando mis oídos a la frecuencia del engaño y esta noche las ondas estaban llenas de estática. Sabía que Marcus estaba desesperado. Sabía que el grupo Checkmate se estaba acercando. Pero conocer los hechos y sentir el peligro durmiendo al final del pasillo eran dos cosas muy diferentes. Entonces lo escuché. Un golpe suave desde abajo. No era la casa asentándose. Sabía la diferencia entre la expansión térmica y el peso de un pie humano. Alguien estaba en la sala de estar. Me senté lentamente, moviéndome centímetro a centímetro para mantener los resortes del colchón en silencio. Balanceé mis piernas sobre el costado de la cama, mis pies descalzos encontrando el piso de madera fría. No busqué mi bata. No encendí la lámpara. Era un fantasma en mi propio hogar, moviéndome con una fluidez que desmentía la actuación arrastrada que había hecho en la cena. Me arrastré hasta la puerta del dormitorio, que había dejado entreabierta una fracción de pulgada, y escuché el sonido de pasos, de ida y vuelta. Pasos pesados tratando de ser ligeros, el ritmo frenético de un animal enjaulado. Entonces una voz, baja y enojada, flotó por el hueco de la escalera. No, tú escúchame a mí. No estoy pidiendo más tiempo. Te estoy diciendo que la liquidez está llegando. Agarré mi teléfono de la mesita de noche, con el pulgar sobre la aplicación de notas de voz. Me deslicé hacia el pasillo, pegándome a la pared donde las tablas del piso estaban reforzadas y eran silenciosas. Llegué a la parte superior del rellano, agachándome en las sombras, justo fuera de la vista del vestíbulo de abajo. Marcus caminaba en círculos en mi sala de estar. La luz de la luna desde la ventana panorámica captó su silueta. Sostenía su teléfono con un agarre de nudillos blancos, su otra mano rastrillando su cabello. Viernes. Mediodía. Sé la fecha límite, siseó al teléfono. Deja de amenazarme. ¿Crees que no sé con quién estoy tratando? Presioné el botón rojo de grabar en mi pantalla. El temporizador comenzó a contar. 1 segundo. 2 segundos. Evidencia, está totalmente ido, continuó Marcus, con la voz goteando desprecio. Deberías haberlo visto en la cena. El tipo está perdiendo la cabeza. Moví el salero 3 pulgadas y casi lloró. Es blando. Es débil. Está maduro para la cosecha. Sentí una oleada de calor en mi pecho, pero forcé mi respiración a permanecer superficial y silenciosa. Déjalo hablar. Déjalo cavar el agujero lo suficientemente profundo para enterrarse a sí mismo. La caja fuerte está en el armario de su dormitorio, dijo Marcus, deteniéndose para mirar hacia el techo. Podía casi sentir sus ojos perforando las tablas del piso. Guarda todo allí, efectivo, monedas de oro. Probablemente la escritura de la casa. Es una cerradura manual vieja. Solo necesito la llave, y sé exactamente dónde la esconde. Hizo una pausa, escuchando a la persona al otro lado. No, no se despertará. Voy a asegurarme de eso. Trituraré algunas pastillas en su bebida mañana por la noche. Estará inconsciente durante 12 horas. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Estaba planeando drogarme. Esto había cruzado la línea del robo al asalto. La voz al otro lado debió haber hecho una pregunta sobre qué pasaría si las drogas fallaban, porque Marcus se rió. Era un sonido frío y feo que no tenía humor. ¿Si se despierta? Preguntó Marcus, bajando la voz una octava. Si se despierta, ese es su problema. Tengo la Sig Sauer en mi guantera. Mi sangre se heló. Un arma. Había traído un arma a mi casa, al hogar donde dormía su esposa. No voy a dispararle a menos que tenga que hacerlo, dijo Marcus, caminando de nuevo. Pero míralo. Es frágil. Si se despierta y ve a un hombre con máscara sosteniendo una pistola, su corazón probablemente cederá por sí solo. Sería una misericordia en realidad. Causas naturales. Entonces Kendra hereda todo inmediatamente y yo controlo a Kendra. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de vomitar. No estaba solo planeando un robo. Estaba considerando activamente mi muerte como una solución conveniente a su incompetencia financiera. Veía a mi hija, no como una esposa a la que amar, sino como un activo a gestionar, un conducto hacia mi patrimonio. No te preocupes por la esposa, dijo Marcus con desdén.
No tiene ni idea. Para cuando se dé cuenta de que el dinero se ha ido, estaremos en Costa Rica o habré inventado alguna historia sobre malas inversiones. Ella cree cualquier cosa que le diga. Había escuchado suficiente. Detuve la grabación y guardé el archivo, nombrándolo simplemente confesión. Marcus continuó discutiendo por teléfono, pero la lucha se había ido de su voz. Sonaba agotado, un hombre tratando de convencerse a sí mismo de que su castillo de naipes era en realidad un castillo. Viernes al mediodía dijo una última vez. Tendrás tu dinero. Solo retira a los perros. Colgó. Escuché cómo suspiraba, un largo estremecimiento en la oscuridad. Luego lo escuché moverse hacia la cocina, probablemente para servirse un trago y calmar los nervios que se estaban deshilachando en los bordes. Me retiré a mi dormitorio, moviéndome hacia atrás con la misma precisión silenciosa. Me deslicé dentro y cerré la puerta hasta que fue solo una grieta fina. Me metí de nuevo en la cama y me subí la colcha hasta la barbilla, pero estaba temblando. El juego había cambiado. Antes de esta noche, Marcus era un ladrón y un mentiroso. Ahora era una amenaza física. Tenía un arma en su coche y un plan para drogarme. Estaba dispuesto a arriesgar mi vida para salvar su propia piel. Yacía allí en la oscuridad aferrando mi teléfono como un salvavidas. Pensé en llamar a la policía en ese momento. Tenía la grabación. Era suficiente para un cargo de conspiración. Pero si la policía venía ahora, sería complicado. Sería su palabra contra una grabación que un abogado defensor podría argumentar que fue sacada de contexto. Marcus diría que estaba actuando, o escribiendo un guión, o descargando estrés. Era un manipulador, y los manipuladores son buenos para salir de situaciones difíciles. No. Necesitaba más. Necesitaba atraparlo con las manos en la masa. Necesitaba que él metiera la mano en ese cajón y sellara su destino con sus propias manos. Pero también necesitaba sobrevivir. Pensé en el arma en su guantera, pensé en las pastillas que planeaba deslizar en mi bebida. Necesitaba ser más inteligente, necesitaba ser más rápido. Y sobre todo, necesitaba asegurarme de que cuando la trampa se cerrara de golpe, lo golpeara tan fuerte que no pudiera alcanzar un arma. Miré el ventilador de techo, viendo las aspas cortar el aire estancado. Marcus pensaba que yo era un anciano frágil que moriría de miedo. Pensaba que yo era un fantasma rondando mi propia vida. Mañana por la noche iba a conocer al hombre que solía ser. El hombre que derribaba puertas para ganarse la vida. El hombre que miraba fijamente a estafadores y sindicatos y no parpadeaba. Marcus Thorne quería introducir la violencia en esta ecuación. Bien. Yo le presentaría las consecuencias. Cerré los ojos, pero no dormí. Pasé el resto de la noche rediseñando la trampa en mi cabeza. La purpurina era buena, la purpurina era humillante, pero para un hombre con un arma necesitaba algo más. Necesitaba una distracción tan abrumadora que olvidara que siquiera poseía un arma. El sol comenzó a arrastrarse a través de las cortinas, pintando la habitación en tonos de gris y azul. Escuché a los pájaros comenzar su coro matutino, ajenos al depredador que dormía en la habitación de invitados. Me senté y balanceé las piernas fuera de la cama. Era hora de ir a la ferretería. Era hora de ir a la guerra. Les dije que iba a la farmacia a recoger las mismas pastillas para dormir que Marcus esperaba explotar. Era una mentira que servía a dos propósitos. Me daba una razón legítima para salir de la casa por una hora y reforzaba la narrativa de que yo era un anciano cansado buscando el olvido químico. Marcus prácticamente me empujó por la puerta, su amabilidad enmascarando su entusiasmo por tener la casa para él solo para sus preparativos finales. Conduje hasta una gran ferretería en las afueras de la ciudad, evitando la tienda local donde yo era un cliente habitual. Necesitaba anonimato. Empujé mi carrito por los pasillos con la intensidad enfocada de un hombre construyendo una bomba, aunque mis materiales eran perfectamente legales. Primero encontré el pasillo de seguridad personal. Recogí una alarma de seguridad personal, un pequeño dispositivo negro diseñado para corredores y excursionistas para asustar a los atacantes. El empaque presumía de una sirena de 130 decibelios,
un sonido equivalente a un avión militar despegando de un portaaviones. Era penetrante, desorientador, y exactamente lo que necesitaba para paralizar a un hombre que podría estar alcanzando un arma. Luego vino el sistema de entrega. Me mudé a la sección de suministros para fiestas, un desvío extraño para un hombre con cara sombría. Encontré un cañón de confeti con resorte, del tipo utilizado para revelaciones de género. Era simple, mecánico y fiable. También agarré un bote de aire comprimido, generalmente usado para limpiar teclados de computadora, para agregar fuerza a la expulsión. Finalmente, la carga útil. No quería purpurina artesanal estándar. Eso era demasiado grande, demasiado fácil de quitar. Fui a la sección de aditivos de pintura y encontré un frasco de escamas metálicas ultrafinas, usadas para dar a la pintura automotriz ese acabado brillante y profundo. Era microscópico, aferrándose a la piel y la tela como un virus. Una vez que esta cosa te tocaba, entraba en tus poros. Se tejía en las fibras de tu ropa. Podías flotar durante una semana y aún brillarías bajo las luces de interrogatorio. Compré 3 frascos, plata, oro y un rojo brillante y condenatorio. Mi última parada fue una tienda de electrónica en el centro comercial de al lado. Necesitaba ojos en el objetivo. Compré una cámara de niñera de alta definición disfrazada de cargador de teléfono USB, tenía visión nocturna, activación por movimiento y un micrófono lo suficientemente sensible como para captar un susurro. También compré una grabadora de audio de respaldo, pequeña y magnética, por si acaso. De vuelta a casa, la casa estaba vacía. Una nota en el mostrador decía que habían ido a dar un paseo por el parque. Perfecto. Tenía 45 minutos. Fui directo a mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Me senté en mi escritorio y comencé el montaje. Despojé al cañón de confeti de sus inofensivos círculos de papel azul y llené la cámara con la escama metálica automotriz. Mezclé los colores, creando un polvo denso y pesado que parecía casi metal de pistola en la luz tenue. Armar el gatillo requirió precisión quirúrgica. Usé hilo de pescar, fino y translúcido. Até un extremo al pasador de la sirena de 130 decibelios y el otro a la parte posterior del marco del cajón. Luego posicioné el cañón de purpurina. Lo incliné hacia arriba a 45 grados, apuntando exactamente donde estaría la cara de una persona si estuviera mirando dentro del cajón. El mecanismo era física simple. Cuando el cajón se abriera más allá de la marca de 3 pulgadas, el hilo de pescar se tensaría. Tiraría del pasador de la sirena, activando el grito ensordecedor. Simultáneamente, una línea secundaria activaría el resorte en el cañón, disparando la nube comprimida de polvo metálico directamente hacia afuera. No era solo una broma. Era un asalto táctico a los sentidos. El sonido induciría pánico inmediato y exclusión auditiva. La nube de purpurina cegaría al objetivo temporalmente y lo marcaría permanentemente. Si Marcus tenía un arma en la mano, el impacto probablemente haría que la soltara, o al menos vacilaría el tiempo suficiente para que yo reaccionara. Aseguré todo con cinta de velcro de fuerza industrial, asegurando que nada traqueteara o se moviera si el tocador era golpeado. Probé la tensión en el hilo de pescar 3 veces, midiendo la distancia con una regla. 3 pulgadas de seguridad. La 4ª pulgada era la zona de detonación. Una vez que la trampa estuvo lista, dirigí mi atención a la vigilancia. Conecté la cámara del cargador USB en el enchufe de pared frente al tocador. Parecía completamente inofensivo, solo un cubo blanco estándar con un cable de carga colgando de él. Lo sincronicé con mi teléfono y revisé la transmisión. El ángulo era perfecto. Capturaba el tocador, la puerta y el centro de la habitación en una resolución nítida de 4. Escondí la grabadora de audio de respaldo detrás de la cabecera de mi cama, encendiéndola, doble redundancia. En mi línea de trabajo, si no tenías una copia de seguridad, no tenías un caso. Terminé justo cuando escuché abrirse la puerta principal abajo. Barrí rápidamente unas pocas motas de purpurina extraviadas, revisé el cajón una última vez para asegurarme de que pareciera normal desde el exterior, y desbloqueé la puerta de mi dormitorio. Bajé las escaleras sosteniendo la bolsa de la farmacia, usando mi máscara de fatiga.
Marcus y Kendra estaban en la cocina sirviendo agua. Parecían una pareja feliz, sonrojados por su caminata. Me dolía el corazón mirar a mi hija, sonriendo a un hombre que estaba planeando destruir a su padre. ¿Conseguiste tu medicina, papá?, preguntó Kendra, limpiándose el sudor de la frente. Levanté la bolsa. Lo hice. El farmacéutico dijo que estas son mucho más fuertes que mis viejas. Me advirtió que una vez que tome una, estaré fuera por lo menos 10 horas, un coma en una botella, lo llamó. Vi los ojos de Marcus iluminarse. Fue una reacción sutil, una ligera dilatación de las pupilas, una relajación de la mandíbula. Había estado esperando esta confirmación. Eso suena como exactamente lo que necesitas, Isaías, dijo Marcus, su voz suave y alentadora. Un buen descanso largo te hará maravillas. Te has visto tan demacrado últimamente. Estoy planeando tomarla justo después de la cena, dije, jugando en sus manos. Solo quiero dormir toda la noche. Sin despertar, sin malos sueños. Solo silencio. Marcus asintió, metiendo la mano en la nevera para agarrar una cerveza. Me dio la espalda, pero pude ver la tensión en sus hombros. Estaba haciendo las matemáticas. Si tomaba la pastilla a las 8, estaría inconsciente a las 9. Eso le daba una ventana masiva de oportunidad. No tendría que apresurarse. Podía tomarse su tiempo. Se volvió de nuevo, sonriendo. Bueno, hagamos una cena agradable entonces. Algo pesado para ayudar a bajar la medicina. Asaré algunos filetes. Eso suena encantador, dije. Observé cómo se movía por mi cocina, actuando el papel del yerno obediente. Se sentía confiado ahora. Las variables se alineaban a su favor. El viejo estaba medicado. La esposa confiaba. La casa estaba tranquila. No tenía idea de que arriba, en el cajón que tanto codiciaba, una pesadilla mecánica lo estaba esperando. No tenía idea de que la pastilla para dormir en mi bolsa era en realidad un suplemento vitamínico suave que había cambiado en la botella en el coche. No iba a estar dormido. Iba a estar completamente despierto, acostado en la oscuridad, aferrando un pesado candelabro de latón bajo mi edredón, esperando que la sirena gritara. La trampa estaba puesta. El escenario estaba vestido. Ahora, todo lo que teníamos que hacer era esperar a que se levantara el telón para el acto final de la carrera de Marcus Thorne como cerebro criminal. Los filetes estaban cocinados a término medio, tal como solían gustarme, pero esa noche cada bocado se sentía como masticar aserrín. Nos sentamos a la mesa de la cocina bajo el cálido resplandor de la luz del techo, un retablo de una familia feliz que era completamente fraudulento. Marcus estaba maníaco de energía, hablando rápido, riendo demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Cortaba su carne con una precisión agresiva, su cuchillo raspando contra el plato de porcelana en un ritmo que me destemplaba los dientes. Tienes que probar este Cabernet Isaïe, insistió Marcus, empujando una copa hacia mí. Respira muy bien. La abrí hace una hora solo para ti. Sacudí la cabeza suavemente. Nada de alcohol para mí esta noche, Marcus, no con la nueva medicación. El farmacéutico fue muy específico. Una pastilla y directo a la cama. Nada de mezclas. Marcus pareció decepcionado, sus ojos yendo de la botella de vino hacia mí. Probablemente había esperado bajar mis defensas con alcohol antes de dar el golpe de gracia, pero se recuperó rápidamente. Cierto, cierto. La seguridad es lo primero. Estás siendo inteligente. Kendra estaba callada, empujando su comida alrededor de su plato. Parecía agotada, desgastada por el estrés de la mudanza y la sutil tensión que irradiaba su marido. Me sorprendió mirándola y ofreció una sonrisa débil. ¿Estás seguro de que te sientes bien, papá?, preguntó. Te ves un poco pálido. Solo estoy listo para ese largo sueño, cariño, dije, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando la botella de prescripción color ámbar. Hice un espectáculo al agitarla, dejando que el sonido de las pastillas resonara en la cocina silenciosa. Voy a tomar esto justo después del postre y me iré a dormir. Marcus observaba la botella como una cobra observando una flauta. Ese es el espíritu, dijo. Déjate noquear. Literalmente. Después de que terminamos de comer, me mudé a la sala de estar y me hundí en mi sillón. Marcus desapareció en la cocina,
alegando que quería limpiar. Pero yo sabía mejor. Escuché los sonidos de las puertas de los gabinetes abriéndose y cerrándose. El tintineo del vidrio. El distintivo sonido de molienda de un mortero y una mano que guardaba en el estante de especias. No estaba limpiando. Estaba cocinando. Salió 5 minutos después, llevando una bandeja con 3 tazas. Chocolate caliente, anunció, sonriendo ampliamente. Una pequeña bebida reconfortante para una noche lluviosa. Hice el tuyo con agua en lugar de leche y saya. Más ligero para el estómago con la pastilla. Colocó la taza humeante en el posavasos a mi lado. El líquido era oscuro y espumoso. Me incliné para olerlo. Debajo del rico aroma del cacao en polvo, mi nariz entrenada captó una leve amargura química, calcárea y metálica. Había molido algo potente, probablemente benzodiazepinas o sobras de su propia reserva de medicamentos para la ansiedad, y lo había revuelto en la mezcla. No estaba tomando riesgos. Quería duplicar la dosis. La pastilla falsa que estaba a punto de tomar, más este cóctel químico. Me quería en coma. Gracias, Marcus, dije, tomando la taza. Mis manos temblaron ligeramente, derramando unas pocas gotas en el platillo. Busqué la botella de pastillas de nuevo, quité la tapa y saqué uno de los inofensivos suplementos vitamínicos que había cambiado antes. Lo coloqué en mi lengua, hice un movimiento dramático de tragar, y luego levanté la taza a mis labios. Marcus dejó de respirar. Estaba inclinado hacia adelante en su asiento, con los ojos fijos en mi garganta. Incliné la taza, dejando que el líquido caliente tocara mis labios, pero manteniendo mi boca cerrada herméticamente. Fingí un trago, luego bajé la taza con un suspiro de satisfacción. Delicioso, dije. Marcus exhaló, una larga y lenta liberación de tensión. Sostuve la taza durante otros 10 minutos, tomando pequeños sorbos falsos mientras la conversación divagaba. Cuando Marcus se giró para mirar la televisión, vertí el contenido de la taza en el gran helecho en maceta que estaba junto a mi silla. La tierra absorbió el líquido oscuro instantáneamente. Coloqué la taza vacía de nuevo en la bandeja. Creo que está haciendo efecto, murmuré, dejando caer mis párpados. Dios mío, eso fue rápido. Marcus se giró para mirarme, su rostro una máscara de anticipación depredadora. Debería subir, Isaiah. No luches contra ello. Solo deja que te lleve. Luché para ponerme de pie, balanceándome dramáticamente. Agarré el reposabrazos para apoyarme, dejando que mis piernas se doblaran lo suficiente para vender la actuación. Kendra se levantó para ayudarme, pero Marcus la tiró hacia atrás. Déjalo ir, nena, dijo suavemente. Necesita hacer esto por su cuenta, tiene su dignidad. Me arrastré hacia las escaleras, arrastrando los pies. Buenas noches a todos, balbuceé. Nos vemos por la mañana. Duerme bien, Isaiah, gritó Marcus. Su voz era alegre, casi triunfante. Subí las escaleras un paso pesado a la vez. Me detuve en el rellano, escuchando. Abajo, escuché a Marcus decirle algo a Kendra, su tono agudo y dominante. Ya estaba tomando el control. Ya estaba celebrando su victoria. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta. No la cerré con llave. Una puerta cerrada lo obligaría a derribarla, y yo quería que entrara suavemente. Quería que se sintiera bienvenido. Apagué la luz principal, pero dejé encendida la lámpara del pasillo, proyectando una franja de iluminación a través de la grieta en la puerta. Luego me moví rápidamente. Me cambié a mi pijama y retiré las sábanas. Arreglé las almohadas para levantar mi cabeza ligeramente, dándome una vista clara del tocador sin parecer que estaba despierto. Me deslicé bajo el edredón, completamente vestido debajo del pijama de franela. Tenía el candelabro de latón de la repisa de la chimenea agarrado en mi mano derecha, escondido bajo las sábanas. Era pesado, sólido, y capaz de romper huesos si era necesario. Entonces comenzó la espera. Yacer en la oscuridad es una forma única de tortura cuando sabes que se acerca una amenaza. Tus sentidos entran en sobremarcha. El zumbido del refrigerador abajo sonaba como un generador, el viento afuera sonaba como pasos. Me concentré en mi respiración, manteniéndola lenta y rítmica, imitando el sueño profundo de los medicados. A las 10 en punto, las luces de abajo se apagaron.
Escuché a Kendra y Marcus subir las escaleras. Se detuvieron afuera de mi puerta. Está completamente fuera, susurró Marcus. Puedo escucharlo roncar. No estaba roncando, pero dejé escapar un suave estertor, una respiración ruidosa para confirmar su sesgo. Pobre papá, susurró Kendra de vuelta. Parece tan frágil últimamente. Solo es viejo, nena, dijo Marcus, guiándola lejos. Vamos. Vamos a dormir un poco. La puerta de su dormitorio se cerró. La casa se sumió en el silencio. Revisé las manecillas brillantes de mi reloj. 10:15. Marcus esperaría. Necesitaba estar seguro de que Kendra estuviera dormida. Necesitaba estar seguro de que yo estaba profundo en el abismo químico que él pensaba que había creado. Esperaría hasta la hora de las brujas. Yací allí durante horas, con mis músculos acalambrados por la quietud. Repasé cada variable en mi cabeza. La tensión en el hilo de pescar. El ángulo del cañón de purpurina, la duración de la batería de la cámara. El arma en su guantera. ¿Qué pasaría si traía el arma con él? ¿Qué pasaría si decidía silenciarme permanentemente solo para estar seguro? Mi agarre se apretó en el candelabro. Si veía un arma, no esperaría a la trampa. Gritaría. Lanzaría el candelabro. Pelearía con todo lo que tenía. Pero mi instinto me decía que no traería el arma a menos que las cosas salieran mal. Era un cobarde. Los cobardes prefieren el camino de menor resistencia. Quería un robo silencioso, no una escena de asesinato. Pasó la 1. Luego las 2. El silencio en la casa era pesado, asfixiante. Se sentía como el aire antes de una tormenta eléctrica. Entonces, a las 2:43, lo escuché. El suave clic de la puerta de la habitación de invitados abriéndose. Mi corazón martilleó contra mis costillas, pero forcé a mi cuerpo a permanecer flácido. Entrecerré los ojos, mirando a través de mis pestañas. Una sombra se separó de la oscuridad del pasillo. Se movió silenciosamente a través de las tablas del piso, deteniéndose en el punto que generalmente crujía. Él conocía la casa. Había hecho su tarea. La sombra se detuvo en mi puerta. Vi una mano empujarla para abrirla más. Marcus estaba allí, recortado por la tenue luz de la luna desde la ventana del pasillo. Estaba vestido de negro, usando guantes. Se quedó perfectamente quieto durante un minuto completo, escuchando mi respiración. Dejé escapar un ronquido largo y estremecedor, seguido de un suave chasquido de mis labios. Satisfecho, entró en la habitación. No me miró a mí. Miró directamente al tocador. Se movió hacia él con un enfoque aterrador. Ya no era mi yerno. Era un parásito, viniendo a alimentarse. Lo vi llegar al tocador. Vi su mano extenderse hacia la manija del segundo cajón. Mis músculos se enrollaron, listos para saltar. El tiempo de espera había terminado. La lección estaba a punto de comenzar. La manija de latón del cajón estaba fría bajo los dedos enguantados de Marcus. Observé a través de mis pestañas mientras tomaba una respiración superficial, preparándose para el crimen. No estaba simplemente abriendo un mueble. Estaba cruzando un horizonte de eventos morales del cual no había retorno. Tiró. El cajón se deslizó sobre sus rieles bien engrasados. Suave. Silencioso. Hasta que golpeó la marca de las 3 pulgadas. El hilo de pescar se tensó. El pasador se soltó de la sirena. El gatillo cargado por resorte liberó el bote de aire comprimido. El ruido que siguió no fue un sonido. Fue un asalto físico. La sirena de 130 decibelios gritó en la pequeña habitación con el tono de una banshee moribunda. Era lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los dientes en tu cráneo. Lo suficientemente fuerte como para revolver pensamientos e inducir pánico primario instantáneo. Simultáneamente, el cañón disparó. ¡Boom! Una densa nube de polvo metálico estalló desde el cajón a 70 millas por hora. No fue una suave bocanada de suministros de artesanía. Fue un disparo de escopeta de partículas de plata, oro y rojo sangre. La fuerza del aire comprimido golpeó a Marcus de lleno en el pecho y la cara, echándole el pelo hacia atrás y cubriendo su piel instantáneamente. Tropezó hacia atrás como si le hubieran disparado.
Se arañó los ojos, con la boca abierta en un grito silencioso que fue ahogado por el lamento electrónico de la sirena. Tropezó con sus propios pies y se estrelló contra la pared, un fantasma brillante en la oscuridad. Esperé exactamente 3 segundos. Luego extendí la mano y toqué la lámpara de la mesita de noche. La luz inundó la habitación. Marcus estaba presionado contra la pared junto a la puerta, con el pecho agitado. Era una obra maestra de humillación. La escama metálica automotriz ultrafina había hecho su trabajo perfectamente. Estaba cubierto de una gruesa capa de polvo brillante. Estaba en sus pestañas. Estaba en su nariz. Se aferraba a la tela de su ropa táctica negra como una segunda piel. Parecía que lo hubieran sumergido en polvo de estrellas líquido. Me senté en la cama, apretando el edredón contra mi pecho, fingiendo el terror de un anciano despierto de golpe. ¿Qué está pasando?, grité sobre la sirena aullante. ¿Quién está ahí? Marcus me miró fijamente, con los ojos muy abiertos y blancos en su cara brillante. Trató de hablar, pero el ruido era demasiado ensordecedor. Agitó las manos frenéticamente, enviando pequeñas nubes de polvo dorado al aire. Me estiré detrás de la mesita de noche y tiré del interruptor de apagado que había instalado para la sirena. El silencio que volvió a la habitación fue casi tan violento como lo había sido el ruido. Dejó un zumbido en nuestros oídos que se sentía como presión. «Marcus», jadé, entrecerrando los ojos hacia él. «¿Eres tú? ¿Por qué brillas?». Se miró las manos. Se miró el pecho. Se limpió la cara, manchando la purpurina en una máscara metálica. «Yo», tartamudeó, con la voz temblorosa. Escuché un ruido. Desde el final del pasillo llegó el sonido de pasos corriendo. Rápidos. Aterrorizados. Kendra venía. Los ojos de Marcus se dirigieron a la puerta y luego volvieron a mí. Estaba atrapado. Lo sabía. Escuché un ruido, repitió, más fuerte esta vez, tratando de encontrar pie en la mentira. Pensé que alguien estaba entrando a robar. Vine a protegerte. ¿Protegerme?, pregunté, mi voz temblando con falsa confusión. ¿Explotando? La puerta se abrió de golpe. Kendra estaba allí, en camisón, con el pelo revuelto y un bate de béisbol en las manos. Miró de mí a la ventana, lista para luchar contra un intruso, y luego vio a su marido. Bajó el bate lentamente. Su boca se abrió en incredulidad. Marcus susurró. ¿Qué demonios? Marcus se enderezó, tratando de recuperar algún fragmento de dignidad a pesar de parecer una bola de discoteca rechazada. Nena, dijo él, sin aliento. Está bien. Estoy bien. Escuché un choque. Creo que hubo un intruso. Entré para ver cómo estaba Isaiah y algo se disparó. ¿Una trampa? ¿Una trampa?, repitió Kendra, entrando en la habitación. Miró el cajón del tocador abierto. Vio el hilo de pescar colgando. Vio el bote vacío. Luego volvió a mirar a Marcus, quien literalmente irradiaba luz desde cada centímetro de su cuerpo. Papá, dijo, girándose hacia mí. ¿Estás bien? Estoy confundido, cariño, dije, agarrándome el pecho. Tomé mi pastilla. Estaba dormido. Luego el mundo explotó. Pensé que la casa se venía abajo. ¿Por qué estás cubierto de purpurina, Marcus?, preguntó Kendra, y su voz estaba ganando un filo de agudeza. Te lo dije, espetó Marcus, cepillándose agresivamente la manga, lo que solo manchó la plata más profundamente en el tejido de su camisa. Entré y se disparó. Tu padre debió haber armado algo. Es una locura. ¿Quién pone una bomba en su habitación? Es un dispositivo de seguridad, dije inocentemente. Para los objetos de valor. Leí sobre ello en una revista. Solo se supone que se active si alguien abre el cajón donde está la llave de la caja fuerte. El silencio que siguió a esa frase fue pesado. Kendra miró el cajón. Miró el ojo de la cerradura. Miró la mano de Marcus, que estaba cubierta de purpurina roja. La misma purpurina roja que estaba empolvando la manija del cajón. Abriste el cajón, dijo ella. No fue una pregunta. No, dijo Marcus demasiado rápido. No. Solo estaba parado cerca de él. El intruso debe haberlo activado y salió corriendo por la ventana. La ventana está cerrada, Marcus, señalé suavemente. Y bloqueada. Marcus se giró para mirar la ventana.
De hecho, estaba pintada y cerrada, sin perturbaciones. Kendra dio un paso más cerca de él. El olor a propulsor quemado y ozono flotaba en el aire. Ella miró su rostro, y la forma en que la purpurina delineaba el sudor en su labio superior. No hubo ningún intruso, dijo ella, con la voz temblando. Tú eras el intruso. Marcus se rió, un sonido nervioso y agudo. Eso es ridículo. ¿Por qué irrumpiría en la habitación de tu padre? Vivo aquí. Estaba comprobando cómo estaba. Es viejo, Kendra. Quería asegurarme de que respiraba. ¿Así que lo comprobaste abriendo su cajón privado?, preguntó Kendra. ¿El cajón donde guarda sus documentos financieros? ¿El cajón donde guarda la llave de la caja fuerte? Estaba buscando un termómetro, mintió Marcus. Se sentía afiebrado. Pensé que habías dicho que escuchaste un ruido, intervine. ¿Cuál es, Marcus? ¿Escuchaste un ruido o pensaste que tenía fiebre? Marcus me fulminó con la mirada. Si las miradas mataran, yo habría estado muerto antes de tocar las almohadas. Pero no podía tocarme. No con su esposa parada allí sosteniendo un bate de béisbol. Me estás confundiendo, escupió Marcus. Estoy en shock. Una bomba acaba de estallar en mi cara. Era confeti, corregí. Y solo se activa si tiras de la manija 3 pulgadas. Lo medí. Kendra me miró, y vi la comprensión golpeándola como un golpe físico. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Las preguntas sobre las cerraduras, la obsesión con mis finanzas. El desalojo repentino. Y ahora, su marido parado en mi habitación a las 3 de la mañana, atrapado en una trampa diseñada para un ladrón. Miró a Marcus con una mezcla de horror y angustia. Estabas robándole, susurró. No, gritó Marcus. Estás loca. Ambos están locos. Soy la víctima aquí. He sido agredido. Llevas guantes, dijo Kendra. Marcus se congeló. Se miró las manos. De hecho, llevaba guantes tácticos negros. ¿Por qué llevas guantes para revisar una fiebre, Marcus?, preguntó ella, con lágrimas brotando en sus ojos. ¿Por qué llevas guantes para investigar un ruido en pijama? Tengo mala circulación, tartamudeó Marcus. Sus mentiras se desmoronaban, convirtiéndose en polvo al igual que la purpurina que caía de su cabello. Kendra sacudió la cabeza lentamente. Estás mintiendo. Has estado mintiendo sobre todo. El rostro de Marcus se endureció. El pánico fue reemplazado por una ira fría y desesperada. Se dio cuenta de que el acto de tipo bueno no estaba funcionando. Se dio cuenta de que no podía salir con encanto de estar cubierto de evidencia forense. Bien, dijo, su voz bajando a un gruñido amenazante. ¿Quieres la verdad? La verdad es que tu padre no es apto. Mira esto. Prepara explosivos en su habitación. Es peligroso, Kendra. Estaba tratando de encontrar sus papeles para que pudiéramos conseguirle ayuda. Estaba tratando de protegerte de un anciano senil que va a quemar esta casa. Me senté más derecho en la cama, dejando caer el acto de confundido por completo. Miré a Marcus directamente a los ojos. No soy senil, Marcus, dije, con mi voz firme y fría. Y no soy yo quien debe $80,000 al grupo Checkmate en Newark. Marcus palideció bajo la purpurina. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Kendra me miró. ¿Qué dijiste, papá? Busqué mi teléfono en la mesita de noche. Creo que es hora de que dejemos de fingir, dije. Marcus no está aquí para protegernos, Kendra. Está aquí porque tiene 48 horas para pagar una deuda de juego o pierde las rodillas. Y decidió que los ahorros de mi vida eran su alcancía. Mentiras, gritó Marcus, lanzándose hacia la cama. Kendra se interpuso frente a él, levantando el bate. Atrás, gritó ella. No lo toques. Marcus se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos estaban salvajes. Miró el bate, luego a mí, luego a la puerta. Estaba calculando sus probabilidades. Se preguntaba si todavía podía tomar el control de la situación, pero había olvidado la cámara. Sonríe, Marcus, dije, señalando el cargador USB en la pared. Estás en cámara oculta. Y la policía ya está en camino. El pequeño LED rojo de la cámara, pulsando con un ritmo constante, era lo único que se movía en la habitación durante un largo momento sin aliento.
Marcus miró fijamente el pequeño dispositivo enchufado en la toma de pared. Su cerebro luchando por comprender que su cargador anónimo era en realidad un testigo. La arrogancia que lo había definido durante meses, la fanfarronería del tiburón de Wall Street en un estanque de pececillos, se evaporó instantáneamente. En su lugar estaba el miedo crudo y desnudo de un hombre que se da cuenta de que la red se había estado cerrando a su alrededor, mientras estaba ocupado admirando su propio reflejo. «Estás mintiendo», susurró Marcus, aunque a su voz le faltaba convicción. «Estás mintiendo. Eso es solo un cargador». Toqué la pantalla de mi teléfono y apareció una transmisión en vivo de la habitación. Mostraba a Marcus en visión nocturna de alta definición, cubierto de purpurina, pareciendo un animal acorralado. «Yo no miento», Marcus, dije, balanceando las piernas por el lado de la cama y poniéndome de pie. Mis rodillas no temblaban. Mi espalda no se encorvaba. Me paré en toda mi estatura, 6 pies de ira y disciplina. Pasé 40 años construyendo casos contra hombres más inteligentes que tú. Hombres que sabían cómo cubrir sus huellas. Tú dejaste huellas en la nieve y pensaste que nadie lo notaría porque llevaba zapatos caros. Kendra me miraba, con los ojos muy abiertos. Estaba viendo una versión de su padre que no había visto desde su infancia, el hombre que solía llegar tarde a casa con archivos bajo el brazo y una mirada de acero en los ojos. «Papá», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Lo sabías?» «Lo sabía todo, cariño», dije suavemente, sin quitarle los ojos de encima a Marcus. Caminé hacia la mesita de noche y recogí el dispositivo de grabación que había recuperado antes. «Pero necesitas escuchar esto. Necesitas escuchar cómo habla tu marido de ti cuando cree que nadie está escuchando». «No», gritó Marcus, dando un paso adelante. «No te atrevas a poner eso». Kendra levantó el bate de nuevo, apuntándolo directamente a su pecho. «Deja que lo ponga, Marcus», dijo ella. «Si das un paso más balancearé esto, y te prometo que no fallaré». Marcus se congeló. Miró el bate, luego el rostro de su esposa. Vio algo allí que lo aterrorizó más que la policía. Vio la muerte del amor. Vio la fría y dura resolución de una mujer que había terminado de ser engañada. Presioné play. El audio era cristalino en el silencio del dormitorio. La voz de Marcus llenó el aire, goteando desprecio. «No te preocupes por la esposa. No tiene ni idea. Cree que soy lo único que mantiene unida a esta familia. Para cuando se dé cuenta de que el dinero se ha ido, estaremos en Costa Rica». Kendra dejó escapar un pequeño sonido estrangulado, como si la hubieran golpeado en el estómago, pero no detuve la grabación. Dejé que siguiera sonando. Si se despierta, ese es su problema. Tengo la Sig Sauer en mi guantera. Si se despierta y ve a un hombre con máscara sosteniendo una pistola, su corazón probablemente cederá por sí solo. Sería una misericordia en realidad. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado de lo que había sido el ruido de la sirena. Estaba espeso con el peso del asesinato. «Ibas a matarlo», susurró Kendra. El bate en sus manos comenzó a temblar, no por debilidad, sino por la fuerza de su rabia. «Tienes un arma en nuestro coche. Trajiste un arma a la casa de mi padre». Marcus levantó sus manos cubiertas de purpurina en un gesto de rendición. «Nena, solo estaba hablando. Estaba estresado. Nunca la usaría realmente. Solo estaba tratando de hablar duro con los tipos a los que les debo dinero. Ya sabes cómo me pongo». «Ibas a verlo morir», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Lo llamaste una misericordia. E intentaste ayudar a que sucediera, ¿no es así?», dije, cortando sus excusas. Recogí mi teléfono de nuevo y abrí el archivo de video de la cámara de la cocina. Giré la pantalla hacia Kendra. «Mira esto», dije. El video mostraba la cocina esa misma noche. Mostraba a Marcus parado en el mostrador haciendo chocolate caliente. Lo mostraba mirando por encima del hombro para asegurarse de que la costa estuviera despejada. Lo mostraba sacando un pequeño paquete de su bolsillo y vertiendo un polvo blanco en mi taza. Lo mostraba revolviéndolo vigorosamente, con el rostro en una mueca sombría de determinación. «Te drogó», jadeó Kendra, dejando caer el bate. Golpeó el suelo con un ruido sordo. «¿Bebiste ese chocolate caliente, papá?».
Oh Dios mío. Necesitamos llevarte a un hospital. No lo bebí, le aseguré rápidamente. Lo vertí en el helecho. Pero la intención estaba ahí. Trató de sobredosificarme con sedantes para poder robarme en paz. Eso no es robo, Marcus. Eso es intento de envenenamiento. Eso es asalto premeditado a una persona mayor. En el estado de Georgia, eso conlleva una sentencia mínima obligatoria que hará que tus deudas de juego parezcan una multa de estacionamiento. Marcus retrocedió hasta golpear el tocador. Parecía atrapado, pequeño y patético. La purpurina que lo cubría ya no era graciosa. Parecía los escombros de una vida que había explotado. Tuve que hacerlo, sollozó, su compostura finalmente rompiéndose por completo. No entiendes quiénes son estas personas. Son monstruos. Me enviaron fotos tuyas, Kendra. Me enviaron fotos tuyas entrando en la biblioteca. Dijeron que te harían daño si no pagaba. Así que decidiste hacerle daño a mi padre en su lugar, dijo Kendra, con su voz mortalmente tranquila. Decidiste sacrificarlo para salvarte a ti mismo. Lo hice por nosotros, suplicó Marcus. Lo hice para salvar nuestro futuro. Lo hiciste porque eres un cobarde, dije, mi voz retumbando en la pequeña habitación. Apostaste tu vida, y cuando llegó la factura, trataste de pagarla con mi sangre. No eres una víctima, Marcus. Eres un depredador que quedó atrapado en una trampa para ratas. El sonido de sirenas comenzó a sangrar en la habitación desde la calle de afuera. Primero un lamento bajo, luego creciendo más fuerte, acompañado por el destello de luces azules bailando a través del techo. «¿Los llamaste?», susurró Marcus, mirando la ventana. «Realmente llamaste a la policía sobre tu propia familia. Dejaste de ser familia en el momento en que planeaste mi asesinato», dije. Marcus miró la ventana, luego la puerta. Por un segundo, pensé que podría intentar correr. Parecía que quería salir disparado, probar suerte con la noche, pero luego se miró a sí mismo. Estaba brillando. Estaba cubierto de plata, oro y rojo. Era un faro. Podría correr hacia el bosque más oscuro del estado, y un rayo de linterna lo recogería a 1 milla de distancia. La puerta principal de abajo se abrió de golpe. La había dejado sin llave para ellos. Botas pesadas tronaron escaleras arriba. «Policía», rugió una voz. «Despejen el pasillo. Aquí arriba», grité tranquilamente. En el dormitorio, 2 oficiales uniformados irrumpieron en la habitación, con las manos en sus fundas. Asimilaron la escena al instante. Un anciano de pie junto a la cama. Una mujer llorando, y un hombre en la esquina que parecía haber sido sumergido en una tina de pintura metálica. «Manos donde pueda verlas», gritó el primer oficial, apuntando su taser a Marcus. Marcus levantó lentamente las manos. La purpurina en sus palmas brillaba bajo el duro rayo de la linterna del oficial. «De rodillas», ordenó el oficial. Marcus se hundió en el suelo. Una nube de polvo se levantó a su alrededor cuando golpeó la alfombra. Miró a Kendra una última vez, sus ojos suplicando algún tipo de intervención, algún tipo de misericordia. Kendra le dio la espalda. Caminó hacia mí y enterró su rostro en mi hombro. No dijo una palabra. Solo se aferró a mí mientras los oficiales se movían, esposando las manos de Marcus detrás de su espalda. «Tiene derecho a permanecer en silencio», recitó el oficial, tirando de Marcus para ponerlo de pie. Los vi arrastrarlo fuera de la habitación. Dejó un rastro de purpurina en la alfombra, un camino brillante de evidencia que conducía directamente a la parte trasera de un coche patrulla. Mientras lo arrastraban escaleras abajo, lo escuché comenzar a llorar, un sonido agudo de derrota total. Uno de los oficiales se quedó atrás para tomar nuestras declaraciones. Miró el cañón de confeti montado en el cajón, luego a la cámara y finalmente a mí. «¿Usted hizo todo esto, señor?», preguntó, con un toque de admiración en su voz. Asentí. «Pasé 40 años atrapando a los chicos malos, oficial. No iba a dejar que uno durmiera en mi habitación de invitados inseguro». El oficial se rió entre dientes, cerrando su cuaderno. «Recuérdeme nunca irrumpir en su casa, señor». Después de que la policía se fue, la casa se sintió extrañamente vacía. El silencio había vuelto, pero la amenaza se había ido. Kendra y yo nos sentamos en el borde de mi cama,
rodeados por los restos de la trampa. El aire todavía olía a propulsor y miedo. Lo siento mucho, papá, susurró Kendra, secándose los ojos. Lo traje aquí. Traje esto a tu vida. Le pasé el brazo por los hombros. Te trajiste a ti misma a casa a salvo, cariño. Eso es todo lo que importa. Las casas se pueden limpiar. El dinero se puede ahorrar. Pero tú estás a salvo. Y él nunca podrá hacerte daño de nuevo. Miré el cajón abierto donde había estado el cañón. El hilo de pescar colgaba flácido. La trampa se había disparado. Había funcionado perfectamente, pero mientras sostenía a mi hija mientras lloraba por el matrimonio que había perdido, sabía que la verdadera limpieza apenas comenzaba. La purpurina eventualmente se lavaría de las paredes, pero la traición dejaría una mancha que tardaría mucho más en desvanecerse. Me paré en el porche delantero con mi brazo alrededor de mi hija y vi el coche patrulla desaparecer alrededor de la curva de los viejos robles. Las luces azules se reflejaban en el pavimento mojado, pulsando en la oscuridad como un latido que se desvanece. En el asiento trasero de ese coche, estaba sentado un hombre que tenía purpurina en el pelo y la ruina en su futuro. Marcus Thorne había querido salir de mi casa como un millonario. En cambio, la dejaba como un delincuente, marcado por la misma trampa en la que había entrado con los ojos bien abiertos. Los vecinos miraban desde detrás de sus cortinas. En un barrio como este, una redada policial a las 3 de la mañana era escándalo suficiente para alimentar los chismes durante una década. Pero no me importaba. Que hablen. Ellos vieron una tragedia. Yo vi una victoria. Vi cómo se extirpaba un cáncer de mi familia antes de que pudiera volverse fatal. Entra, cariño, dije suavemente, guiando a Kendra de regreso a través de la puerta abierta. ¿Se acabó? Él se ha ido. La casa estaba tranquila, pero era un tipo diferente de tranquilidad ahora. Ya no era el silencio pesado y asfixiante de secretos y mentiras. Era el silencio limpio de una tormenta que ha pasado. Subimos las escaleras a mi dormitorio. El aire aún olía levemente al propulsor de aire comprimido, un aroma metálico y agudo que colgaba en las cortinas. Pasamos la siguiente hora limpiando. Fue un ritual extraño y sombrío. Kendra trajo la aspiradora, mientras yo barría las pilas de polvo plateado y dorado. La purpurina había ido a todas partes. Estaba en las grietas de las tablas del piso. Estaba debajo de la cama. Estaba empolvando la parte superior de mis marcos de fotos. Nunca se quitará esto de encima, dijo Kendra, con la voz hueca mientras veía la aspiradora absorber los escombros brillantes. No, dije. No lo hará. Y nosotros tampoco, no realmente. Esa era la verdad. La purpurina era una metáfora perfecta de la traición. Podíamos fregar y podíamos aspirar, pero en los años venideros, todavía encontraríamos motas de ella en lugares inesperados. Un destello de oro en una esquina. Un brillo de plata en una chaqueta, recordatorios de que habíamos dejado entrar a un ladrón en nuestro santuario. Los siguientes meses fueron un borrón de emociones legales y curación silenciosa. El grupo Checkmate, al enterarse de que su deudor estaba bajo custodia policial y enfrentaba un tiempo serio por abuso de ancianos e intento de envenenamiento, se desvaneció en las sombras. A las ratas no les gusta la luz de una investigación criminal. Marcus se quedó solo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la sentencia máxima, intercambiando años de su vida por la misericordia de una celda silenciosa. Kendra no lo visitó, ni una sola vez. Solicitó el divorcio 3 días después del arresto, firmando los papeles en la mesa de mi cocina con una mano que no temblaba. Un martes lluvioso por la tarde, la encontré en mi estudio. Estaba sentada en mi escritorio, rodeada de los viejos libros de contabilidad y archivos que yo había guardado durante décadas. Estaba leyendo un libro sobre contabilidad forense, con el ceño fruncido en concentración. ¿Qué haces aquí?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Ella levantó la vista, y vi un nuevo acero en sus ojos. Era la misma mirada que solía ver en el espejo hace 30 años. Estoy aprendiendo, dijo ella. Estoy aprendiendo a leer los números. Estoy aprendiendo a detectar las brechas. Nunca quiero ser ciega de nuevo, papá. Nunca quiero mirar un extracto bancario y no saber qué significa.
Sonreí, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con el sistema de calefacción. Hazte a un lado, dije, acercando una silla a su lado. Si vas a aprender, deberías aprender del mejor. Empieza con el flujo de caja. Ahí es donde siempre se esconden los secretos. Pasamos la primavera trabajando juntos. Le enseñé todo lo que sabía. Le enseñé cómo detectar una empresa fantasma. Le enseñé cómo reconocer los signos reveladores del desfalco. Le enseñé que la confianza es buena, pero la verificación es mejor. Kendra lo absorbió todo con un hambre que me enorgulleció. Ya no era la víctima. Se estaba convirtiendo en la guardiana. La casa victoriana que Marcus había llamado mausoleo se convirtió en una escuela. Se convirtió en una fortaleza de conocimiento. Arreglamos los escalones sueltos. Pintamos las molduras. Instalamos un sistema de seguridad real, aunque guardé el cañón de confeti en un estante del garaje como recuerdo. 6 meses después del incidente, nos sentamos en el porche envolvente viendo la puesta de sol pintar el horizonte de Atlanta en tonos de púrpura y naranja. Kendra sostenía una taza de té, mirando el césped que finalmente estaba verde y cuidado de nuevo. «Me salvaste», papá dijo, suavemente, sin mirarme. «Sabías lo que era antes que yo. Dejaste que pensara que estaba ganando solo para atraparlo». «No te salvé», Kendra dije, tomando un sorbo de mi café. «Solo encendí las luces. Tú fuiste quien recogió el bate de béisbol. Tú fuiste quien dijo la verdad cuando importaba». Ella sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Es gracioso. Él pensaba que esta casa se estaba cayendo a pedazos. Pensaba que tú te estabas cayendo a pedazos». Me reí entre dientes. Ese es el error que siempre cometen los depredadores. Confunden la edad con debilidad. Piensan que porque la pintura se está pelando, los cimientos están podridos. Olvidan que las casas viejas fueron construidas para durar. Las farolas parpadearon encendiéndose, proyectando largas sombras a través del patio. Sentí una profunda sensación de paz. Mi hija estaba a salvo. Mi hogar estaba seguro. El parásito había sido eliminado. La justicia había sido servida, no solo con un mazo, sino con una lección que duraría toda la vida. Nos sentamos allí hasta que salieron las estrellas, 2 sobrevivientes en una fortaleza construida de madera y sabiduría. El mundo estaba lleno de tipos como Marcus, lleno de gente buscando una marca fácil, lleno de lobos en trajes de diseñador. Pero mientras yo tuviera aliento en mis pulmones y a mi hija a mi lado, esta casa nunca sería un blanco fácil. Sería una trampa esperando al próximo tonto que se atreviera a confundir la amabilidad con la fragilidad. La desesperación a menudo lleva la máscara de la arrogancia, pero la verdad tiene una paciencia que las mentiras no pueden superar. Un hogar protegido por la sabiduría es una fortaleza, mientras que una vida construida sobre el engaño es simplemente una casa de cristal esperando la primera piedra para romperla en polvo. A menudo miramos a los ancianos y vemos solo lo que el tiempo se ha llevado, olvidando lo que ha dado a cambio: experiencia. Marcus confundió el silencio con la senilidad y la paciencia con la debilidad. No se dio cuenta de que un hombre que ha capeado las tormentas de la vida sabe exactamente cómo detectar a un lobo con piel de cordero. El verdadero poder no se trata de amenazas ruidosas o exhibiciones llamativas, es la preparación silenciosa de los justos. Nunca subestimes a quienes construyeron los cimientos sobre los que te paras, porque saben exactamente dónde están escondidas las puertas trampa. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse a nuestro canal para más historias de justicia servida. Compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez han tratado con alguien que confundió su amabilidad con debilidad? Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.